¿Qué pasaría si te dijera que hay algo que Piscis ha mantenido oculto durante años, incluso de las personas más cercanas? No es solo un sentimiento, es una herida, una cicatriz emocional tan profunda que ni siquiera el tiempo ha logrado borrar. Desde pequeños, los nacidos bajo el signo de Piscis han aprendido a sonreír mientras se rompen por dentro. Se les enseña a ser el hombro de los demás, a cargar las emociones del mundo, pero ¿quién carga con las de ellos? El secreto que Piscis oculta no es una historia cualquiera, es una vivencia marcada por la traición, por la ilusión rota, por un amor que prometía ser eterno y terminó en cenizas. Y aunque lo han intentado enterrar 1000 veces, hoy finalmente sale a la luz. Prepárate, porque lo que descubrirás sobre Piscis no solo te conmoverá, te hará verlos con otros ojos. Esto no es solo astrología, es la vida misma, contada desde el alma. Piscis tiene una habilidad casi mágica para calmar las aguas, pero antes de cada tormenta hay un silencio, un momento donde todo parece estar en paz, pero por dentro la marea comienza a crecer. Esa calma muchas veces engaña incluso al propio Piscis. Se dicen a sí mismos que todo está bien, que pueden con eso, pero hay tormentas emocionales que no se pueden ignorar. Son las que vienen desde adentro, desde lo no dicho, desde lo no sanado. Y entonces, en medio de la aparente tranquilidad, llega el quiebre. Una palabra, una mirada, un recuerdo, y todo se desmorona. Piscis cae en su propio océano de emociones, sin saber si esta vez podrá volver a la superficie. Lo impactante es que nadie lo nota. Siguen viéndolos como los soñadores, los sensibles, pero ignoran que, a veces, esa sensibilidad puede ser un castigo. Hubo un día, un momento exacto, una escena que Piscis recuerda con la nitidez de una herida reciente. Fue ahí donde todo empezó a romperse, aunque en ese instante no lo supieran del todo. Quizás fue una promesa incumplida, una traición inesperada o simplemente el vacío de no ser valorado como se merecen. Lo cierto es que ese momento marcó un antes y un después. Desde entonces algo en Piscis cambió para siempre. Dejaron de confiar tan fácilmente, dejaron de entregarse con la misma inocencia. Pero nadie vio esa transformación, porque Piscis no grita su dolor, lo esconde, lo disfraza con sonrisas, y eso es lo más peligroso. Cada lágrima que no lloraron ese día aún está ahí, esperando el momento de salir, y en este video, muchas de ellas finalmente caerán. Hay una carga que Piscis lleva a cuestas y que pocas veces menciona. Es el peso de las emociones ajenas, de absorber la tristeza de los demás, como si fuera su responsabilidad sanar el mundo. Pero, ¿quién sana a Piscis? ¿Quién se detiene a preguntarles cómo están realmente? Ellos están tan acostumbrados a dar que olvidan cómo pedir. Y eso los deja solos, vacíos, rotos por dentro. Lo más duro es que ni siquiera lo hacen por reconocimiento, lo hacen por amor, por esa compasión profunda que los define. Pero ese amor puede volverse en su contra cuando no hay reciprocidad. Este capítulo de su historia es el retrato de una entrega total, que no siempre fue correspondida. Y ahí empieza el verdadero dolor. Muchos piensan que Piscis exagera, que es demasiado emocional, pero eso es porque no entienden la profundidad de su sensibilidad. No es debilidad, es intensidad, es conexión pura con el alma del mundo. Esa sensibilidad los hace artistas, sanadores, soñadores, pero también los convierte en blanco fácil para el dolor. Sienten todo, lo bueno, lo malo, lo que otros prefieren ignorar. A veces quisieran apagar esa sensibilidad, dejar de sentir tanto, de sufrir por lo que ni siquiera les pertenece. Pero sería como pedirle al océano que deje de ser mar. Este rasgo de Piscis, tan incomprendido, es al mismo tiempo su mayor fortaleza y su condena. A veces, un solo encuentro puede alterar el rumbo de toda una vida. Para Piscis hubo alguien, una persona que llegó como un suspiro y se convirtió en tormenta, no por maldad, sino por intensidad.
Desde el primer cruce de miradas, algo se encendió en su interior. Era conexión, química, destino, pero también era una advertencia que Piscis no quiso escuchar. Esto va a doler, y aún así se entregaron por completo. Ese encuentro trajo luz, sí, pero también sombras. Despertó lo mejor y lo peor dentro de Piscis, y aunque parecía amor, en realidad era una lección disfrazada de pasión. Desde ese momento nada volvió a ser igual, porque algunas personas no llegan para quedarse, llegan para transformarnos, y esa transformación fue brutal. Lo más aterrador de esta historia no fue la traición, fue que Piscis ya lo sabía. Su intuición les gritaba, les susurraba, les mostraba señales una y otra vez, pero eligieron ignorarlas. Querían creer, querían aferrarse a la esperanza, a la idea de que quizás esta vez sería diferente. Pero cada gesto, cada palabra a medias, cada ausencia, ya contaba la verdad que Piscis no quería aceptar. Las señales estaban por todas partes, en los silencios incómodos, en los cambios de actitud, en los sueños inquietos que perturbaban su descanso. Pero Piscis eligió el amor por encima de la evidencia, y eso duele más. Porque no fueron engañados del todo, se dejaron engañar, por amor, por miedo, por necesidad. Pero primero, suscríbete al canal para no perderte ningún video nuevo. Y si quieres atraer prosperidad a tu vida en 2025, comenta abajo, estoy listo para recibir. De esta manera crearemos un vínculo energético para atraer a los mejores. Vamos al vídeo. Hay momentos donde el silencio grita, y Piscis lo escuchó. Cada noche, cada espacio vacío, cada mensaje sin respuesta. Era como si el universo intentara hablarles, pero en un idioma que duele. No fueron las palabras las que delataron la verdad, fue la ausencia de ellas, las miradas esquivas, las respuestas cortas, la falta de entusiasmo. Piscis comenzó a leer entre líneas, a conectar piezas, y ahí estaba, la verdad. Cruel, inevitable, silenciosa. No hacía falta que se dijera en voz alta, porque ya se sentía en el aire. Era una presencia invisible que lo inundaba todo. Ese momento marcó un quiebre interno, porque Piscis entendió que a veces el amor se va sin despedirse. Nadie sospechaba nada. Piscis seguía sonriendo, siendo amable, estando presente para todos. Pero detrás de esa sonrisa había un corazón desgarrado. Cada palabra amable era un intento de no romperse. Cada gesto de cariño, una forma de no rendirse. Pero por dentro, el dolor crecía como una sombra que no se podía contener. La gente decía, ¡qué fuerte es Piscis! Pero no sabían que esa fortaleza era puro instinto de supervivencia, porque si dejaban de sonreír, se derrumbarían por completo. Este capítulo no es solo sobre tristeza, es sobre el arte de disimular, sobre cómo Piscis aprendió a fingir que todo está bien, mientras su mundo interior se venía abajo. Todo lo que fue amor, ahora es cicatriz. Cada promesa rota, cada gesto frío, cada abandono se grabó en el alma de Piscis como una marca indeleble. No fue un corte limpio, fue lento, confuso, contradictorio. Piscis no supo en qué momento exacto dejó de ser amado. Solo sintió como poco a poco se volvía invisible. Pero en esa cicatriz hay una historia de entrega total, de lucha, de creer hasta el final. Y aunque duele, también es símbolo de algo que Piscis no perdió jamás, su capacidad de amar, incluso cuando no lo merecían, porque sí, el amor los hirió, pero también los hizo más fuertes. Y esa cicatriz es ahora su medalla. Piscis lo sintió antes de que sucediera. No hubo necesidad de palabras, ni confesiones. Su intuición, esa voz interna que rara vez se equivoca, ya lo había advertido. Pero escucharla habría sido aceptar el dolor, y Piscis aún no estaba listo, porque saber no siempre significa estar preparado. La verdad, aunque intuida, era un peso que dolía más que cualquier mentira, y lo peor no fue descubrirlo. Fue comprobar que esa voz interior tenía razón desde el principio. La intuición de Piscis es un don, sí, pero también una maldición.
Porque mientras otros viven en la ignorancia, ellos sienten el desenlace antes de que comience, y aún así aman a sabiendas de lo que puede pasar. Porque su alma prefiere vivir intensamente, aunque el final ya esté escrito. Todo se sostenía con una mentira piadosa, una ilusión que Piscis alimentaba para no enfrentarse a la realidad. Pero llega un punto donde ni la fantasía puede sostener la verdad. Y entonces la máscara cae, de golpe, sin aviso, una frase, una mirada, una confesión que destruye todo lo construido. La revelación más temida se convierte en un hecho. El mundo de Piscis se desmorona en segundos, porque cuando crees con el alma, el impacto de la traición es devastador. No solo duele la pérdida, duele haber creído tanto. Pero en esa caída hay un aprendizaje, porque cuando la verdad se muestra, Piscis ya no puede volver atrás. Ha visto demasiado y su corazón, aunque roto, comienza a despertar. Piscis vive en dos mundos, uno que construyen con sueños, esperanza y fantasía, y otro que los golpea con verdades frías y dolorosas. El conflicto entre ambos es su tormento más íntimo. Por un lado, quieren seguir creyendo, aferrarse a la idea de que todo puede cambiar, de que el amor puede más. Pero por otro, la realidad se impone con fuerza, recordándoles que no todo se puede salvar. Esa lucha interna los consume, porque su corazón dice una cosa y la vida otra, y elegir entre ambos es como cortarse por dentro. Este es el capítulo donde Piscis empieza a despertar. No porque ya no sueñen, sino porque aprenden a ver sin dejar de sentir. A veces, el silencio duele más que cualquier grito. Hay palabras que Piscis guardó por miedo, por orgullo o simplemente por no hacer daño. Palabras que podrían haber cambiado todo, pero que nunca salieron. Quisieron decir, no me hagas esto. Quisieron gritar, te estoy perdiendo, pero eligieron callar. Esperaron que el otro entendiera sin hablar, y eso fue su error. Hoy, esas palabras pesan, se repiten en la mente de Piscis una y otra vez, como fantasmas de un pasado que no se puede reescribir. Este momento no es solo de dolor, es de aprendizaje, porque a veces lo que no se dice también deja cicatrices. Siempre hay un punto de quiebre, un momento exacto donde ya no se puede fingir más. Para Piscis, ese día llegó, y no fue una explosión, fue una liberación. La verdad, contenida por tanto tiempo, finalmente estalló. No como venganza, sino como necesidad. Era imposible seguir cargando con tanto. Las emociones, reprimidas por años, salieron como un río desbordado. Y sí, dolió. Dolió a ellos, dolió a quien los escuchó. Pero también fue un alivio, porque la verdad, aunque duela, siempre es libertad. Ese día, Piscis dejó de esconderse, y aunque no sabían qué vendría después, al menos, por fin, podían respirar. Después de la tormenta viene el silencio y con él el espejo. Piscis se encuentra solo, frente a su reflejo, y por primera vez no busca a los demás, se busca a sí mismo. Es en ese instante donde comienza la verdadera reflexión. ¿Qué ignoré? ¿Qué permití? ¿Por qué me perdí en otros? Las respuestas no siempre llegan fáciles, son incómodas, punzantes, pero necesarias. Piscis comprende que no todo fue culpa ajena, que también falló al callarse, al entregarse sin límites, al idealizar lo que no existía. Y esa toma de conciencia es brutal, porque mirar al espejo con honestidad duele más que cualquier traición. El problema nunca fue amar tanto, tan profundamente, que el alma de Piscis quedó expuesta, sin defensas, vulnerable a lo más hermoso y también a lo más cruel. Piscis no ama con medida, ama con todo, y ese todo incluye sacrificios que nadie pidió, entregas que no fueron valoradas y sueños compartidos que terminaron siendo solo de ellos. Pero ese corazón que siente demasiado también late con una fuerza que nadie puede apagar, porque a pesar del dolor,
Piscis sigue creyendo en el amor. Tal vez no hoy, pero sí mañana. Sentir es su mayor poder, y aunque duela, también es lo que los hace humanos en su forma más pura. Hubo palabras hermosas, promesas eternas, planes que se construyeron sobre castillos de arena, y Piscis, como siempre, creyó, no porque fuera ingenuo, sino porque quería creer. Cada estaré contigo siempre, cada nunca te haré daño, quedó grabado en su memoria. Pero la vida a veces no sigue el guión que soñamos. Las promesas rotas no solo duelen, desorientan. Piscis se pregunta, ¿acaso no fue real? Todo fue mentira, pero no, fue real, solo que no duró. Y ahí es donde está la herida más profunda, en aquello que parecía eterno y se desvaneció sin explicación. No fue un grito, ni una pelea, fue algo más frío, más sutil, más cruel, una traición silenciosa que se metió en el alma de Piscis y la destrozó desde adentro. Tal vez fue la indiferencia, la distancia emocional, la presencia física sin conexión real. Fue ese sentirse solo, incluso acompañado. Fue la falta de mirada, de atención, de amor. Piscis no necesitaba pruebas, lo sentía. Y esa traición sin nombre, sin gritos, sin escándalos, fue la que más le dolió. Porque es la que nadie ve, pero lo consume todo. Este capítulo no es solo sobre pérdida, es sobre una herida invisible, pero devastadora. No todas las despedidas son claras. A veces, las personas se van, pero no se despiden. Y eso deja a Piscis atrapado en un ciclo interminable de espera, de nostalgia, de preguntas sin respuestas. Esa despedida no fue un adiós, fue un desaparecer lento, una retirada disfrazada de rutina. Piscis intentó aferrarse, intentó comprender, pero se quedó con el alma a medias, y lo más difícil no fue la partida, fue todo lo que quedó pendiente. Las palabras no dichas, los abrazos que no llegaron, los cierres que nunca existieron. Hasta hoy, esa despedida sigue doliendo, porque Piscis no necesita que todo termine bien, solo necesita entender por qué terminó. Cuando Piscis tocó fondo, no fue el fin, fue el comienzo, porque en ese lugar oscuro, donde nadie más podía alcanzarlos, descubrieron algo inesperado, su propia fuerza. No fue una fuerza ruidosa de esas que se imponen. Fue una fuerza silenciosa que se construye con cada lágrima, con cada caída, con cada no puedo más, seguido de un pero sigo. Piscis entendió que sobrevivir al dolor no es negar lo que duele, es mirarlo de frente y decidir caminar con él. Esa decisión no los hizo fríos, los hizo invencibles, y así, sin que nadie lo notara, comenzaron a renacer. En medio del caos emocional, Piscis empezó a recordar quién era antes de perderse en otros. Esa versión auténtica, creativa, intuitiva, la que brillaba sin necesidad de aprobación. Fue un proceso lento. No hubo aplausos ni celebraciones. Solo momentos íntimos donde el alma comenzó a sanar. Una caminata en soledad, una canción que tocó algo profundo, una conversación consigo mismo frente al espejo. Y ahí, en ese reencuentro, Piscis volvió a sentir algo que creía perdido: amor propio. No perfecto, no completo, pero sí real. Porque a veces el mayor acto de amor es volver a ti. Muchos no entienden a Piscis. Se preguntan, ¿cómo pueden perdonar tanto? ¿Por qué vuelven a confiar incluso cuando no les piden perdón? La respuesta no está en la lógica, está en el corazón. Piscis no perdona por debilidad, perdona por liberación, porque cargar rencor es un peso que su alma sensible no quiere sostener. Perdonan para sanar, no para justificar, para soltar, no para olvidar. Y aunque a veces duela más, esa capacidad de soltar los libera, porque Piscis sabe que el perdón no cambia el pasado, pero sí transforma el futuro. Sanar no es bonito, no es instantáneo, es crudo, es confuso, es agotador. Y para Piscis comenzó con algo muy simple:
permitirse llorar. Cada lágrima fue una purga, un grito silencioso, una forma de decir esto me dolió sin necesidad de explicarlo, porque ya no querían esconderlo más. Ese viaje fue hacia adentro, sin mapas, sin atajos, solo intuición y coraje. Piscis no buscaba respuestas, buscaba paz. Y aunque dolía, cada paso que daban era una victoria invisible. Una afirmación silenciosa de que poco a poco estaban volviendo a ellos mismos. A pesar de todo, Piscis sigue soñando, porque hay una parte de su alma que no se rinde, que cree en el amor, en las segundas oportunidades, en que lo mejor aún está por venir. Esos sueños que una vez se rompieron, hoy vuelven a latir, no como antes, no con la misma inocencia, pero sí con una nueva sabiduría. Piscis aprendió que soñar no es escapar, es resistir. Es una forma de mantenerse vivo, creativo, sensible, incluso cuando el mundo insiste en endurecerlos. Y esos sueños son ahora más fuertes que nunca. Todo proceso de dolor llega a un punto donde algo se ilumina. En Piscis, esa luz vino como un susurro del alma. Ya entendiste lo que tenías que entender. Ahora renace. Fue ahí cuando comenzaron las revelaciones. Entendieron por qué tuvieron que vivir lo que vivieron, por qué dolió tanto y por qué ahora ya no duele igual. Porque ya no son los mismos. Cada herida se convirtió en una marca de sabiduría, cada lágrima en una lección y cada silencio en una señal de lo que realmente merecen. Fue el inicio de algo nuevo, de una versión de Piscis que no olvida el pasado, pero ya no vive encadenada a él. Cuando el mundo material ya no ofrecía respuestas, Piscis miró hacia adentro. Y ahí, en ese universo invisible, encontró su verdadera fortaleza. Su espiritualidad no fue religión, fue conexión con ellos mismos, con la energía del universo, con los mensajes sutiles de la vida. Piscis entendió que no está solo, nunca lo estuvo. Comenzaron a meditar, a escribir, a observar señales, a confiar más en su intuición que en las palabras ajenas, porque su alma siempre supo el camino, y ese despertar espiritual no solo los sanó, los transformó para siempre. Ya no son los mismos, ya no son aquellos que esperaban, que callaban, que se rompían en silencio. Esta nueva versión de Piscis ha aprendido a decir no, a poner límites, a elegir con el corazón y con la mente. Ahora, brillan desde un lugar más consciente. No necesitan aprobación, no necesitan mendigar amor, porque entendieron algo vital. Lo que dan vale oro. Piscis ha renacido, más fuerte, más sabio, más fiel a sí mismo, y aunque todavía sienten profundamente, ya no se pierden en otros. Ahora se tienen a sí mismos, y eso lo cambia todo. Sí, la verdad dolió, rompió estructuras, destruyó fantasías, dejó el alma en ruinas, pero también trajo algo que ninguna mentira podía ofrecer: libertad. Piscis ya no está atrapado en ilusiones, ya no depende del afecto ajeno para sentirse completo. La verdad, aunque cruel, los liberó de cadenas invisibles. Hoy respiran distinto, piensan distinto, aman distinto, porque la verdad al final del camino fue el regalo más duro, pero más necesario. Y ahora Piscis camina liviano, sin cargas, sin máscaras, sin miedo. No es el final, es un nuevo comienzo, uno más honesto, más pleno, más real. Piscis ha pasado por el abismo y ha vuelto con una nueva luz en el alma. Ahora saben que no todo el mundo merece su amor, que no deben salvar a todos, que su sensibilidad no es un defecto, es un poder. Y con esa certeza pisan firme hacia adelante. Ya no desde la herida, sino desde la sanación. Este no es un adiós, es un bienvenido de nuevo a su esencia. Porque después de todo, Piscis no murió en el dolor, renació en él. Cada signo del zodiaco tiene una cicatriz que se convierte en brújula. Para Piscis, esa cicatriz fue un amor mal correspondido, una entrega no valorada, pero no fue en vano. De ese dolor nació una verdad inquebrantable.
La lección no vino en forma de consejo ni de libro. Vino con lágrimas, con noches de insomnio, con silencios que gritaban. Piscis aprendió que no se puede salvar a quien no quiere ser salvado y que amar no significa anularse. Ahora saben que la empatía sin límites puede convertirse en una trampa, que el amor propio no es egoísmo, es necesidad. Esa es la lección que llevan grabada en el alma. Y aunque aún duela, aunque haya recuerdos que no se borren, Piscis ya no es el mismo. Ahora camina con los ojos abiertos y el corazón más sabio. Después de una herida profunda, el amor parece una amenaza. Piscis, que solía lanzarse sin paracaídas, ahora duda. Vale la pena volver a amar, sabiendo todo lo que puede doler. Pero el corazón de Piscis no fue hecho para cerrarse. Fue hecho para latir, para vibrar, para sentir. Y aunque el miedo siga ahí, algo dentro de ellos les susurra: esta vez será distinto, porque tú eres distinto. Volver a amar no significa olvidar lo vivido, significa llevarlo como escudo, no como cadena. Piscis entiende ahora que no necesita perderse en el otro para amar de verdad. Y sí, volverán a amar, pero desde otro lugar, desde la conciencia, desde la plenitud, desde un corazón que aprendió a protegerse sin dejar de sentir. Hay cosas que Piscis permitía por amor, por miedo a perder. Callaban, cedían, se hacían pequeños para encajar. Pero eso ya no es parte de su historia. Hoy, Piscis tiene límites, claros, firmes, innegociables. Ya no aceptan migajas emocionales ni excusas disfrazadas de cariño. Ya no cargan culpas que no les pertenecen. Han comprendido que amar no debe doler todo el tiempo, que quien de verdad los valora no los pone a prueba constantemente. Y por eso hay actitudes que ya no toleran, porque respetarse a sí mismos se volvió su nueva forma de amar. Sanar no significa olvidar. Hay noches en que el pasado vuelve. Piscis lo siente en forma de sueños difusos, de memorias que despiertan con una canción o un aroma. Esas sombras ya no los destruyen, pero sí les recuerdan de dónde vienen. Son como ecos de una versión pasada de sí mismos, una que aún está en proceso de soltar completamente. Piscis aprendió a convivir con esas sombras, a entender que son parte del viaje, que no deben temerles, sino escucharlas, porque incluso en la oscuridad hay mensajes que iluminan, y aunque el pasado insista en volver, Piscis ya no se rinde. Sabe que cada sombra también es una señal de cuánto han crecido. Lo que comenzó como una herida se convirtió en testimonio. Piscis, sin buscarlo, se volvió faro para otros. Su historia de dolor, superación y renacimiento ahora inspira a quienes también están perdidos. Amigos, familiares, incluso desconocidos, encuentran consuelo en su camino, porque Piscis habla desde el alma, desde la experiencia, desde un lugar honesto. No finge fuerza, la transmite desde su vulnerabilidad. Cada palabra suya tiene peso, porque no viene de libros, viene de vivencias reales, de haber amado, llorado, caído y vuelto a levantarse. Hoy, Piscis no solo ha sanado, se ha convertido en guía, en ejemplo, en inspiración. Y eso es su mayor victoria. Y es que Piscis ya no busca el amor como antes, ya no lo idealiza, ya no lo imagina como un cuento perfecto donde alguien más vendrá a salvarle, porque Piscis ha aprendido a salvarse solo y en ese proceso ha descubierto que el verdadero amor no es rescate, es encuentro. Un encuentro entre dos almas completas, no dos mitades rotas que intentan remendarse mutuamente. Piscis ya no se pierde en promesas vacías, ni se deslumbra por palabras bonitas sin acciones que las respalden. Hoy observa con más claridad, escucha con el alma, pero también con la razón. Ha aprendido a reconocer las señales, aquellas pequeñas alarmas que antes ignoraba por miedo a estar solo. Ahora las honra como avisos sagrados que protegen su paz. Y sí, a veces extraña esa intensidad con la que solía amar, pero entiende que amar con locura no siempre es amar con verdad.
Ahora elige amar con presencia, con equilibrio, con respeto mutuo y sobre todo, sin dejar de amarse a sí mismo en el proceso. Porque Piscis ha entendido que ser sensible no es ser débil, que sentir profundo no es sinónimo de ser ingenuo, que su capacidad de amar es un don, pero también una responsabilidad. Y ahora cuida ese don como un tesoro. No lo entrega a cualquiera, ni lo desperdicia en quien no sabe valorarlo. Hoy, Piscis celebra cada pequeño avance, cada vez que dice no, cuando antes se traicionaba por agradar, cada vez que elige su paz por encima del drama, cada vez que se abraza a sí mismo cuando el mundo le da la espalda. Ha aprendido que su compañía no es soledad, es refugio, y en esa soledad sagrada, Piscis ha encontrado respuestas. Se ha reconectado con su esencia, con sus sueños olvidados, con su intuición aguda que siempre supo más de lo que él mismo se atrevía a reconocer, porque Piscis no necesita ruidos para entender, necesita silencio, y en el silencio ha renacido. Ya no busca que lo amen como necesidad, ahora quiere compartir el amor como elección, desde la libertad, no desde la carencia, desde la presencia, no desde el vacío. Y aunque algunos digan que se ha vuelto más frío, en realidad se ha vuelto más sabio. Piscis no cerró su corazón, lo blindó de ilusiones falsas, y en ese blindaje floreció algo hermoso: discernimiento. Ese arte sutil de saber quién sí y quién no, quién aporta luz y quién solo viene a apagarla. Pero cuidado, el corazón de Piscis sigue siendo inmenso, capaz de amar con una ternura que desarma, de entregar sin medidas cuando siente confianza, de sanar con una palabra, de abrazar con una mirada, solo que ahora lo hace con conciencia, ya no desde la herida, sino desde la elección. Y es por eso que cuando Piscis vuelva a amar, porque lo hará, no será como antes, será mejor, será más real, será más libre. No buscará perderse en el otro, sino encontrarse aún más a través del otro. Caminará al lado, no detrás. Amará sin anularse, y si alguna vez siente que debe dejar de ser el mismo para sostener una relación, sabrá que ese no es su lugar, porque al final Piscis ha entendido que el verdadero amor no exige sacrificios del alma, sino expansiones del espíritu. Dicen que los signos de agua sienten más, pero en realidad Piscis sabe más. Este signo es regido por Neptuno, planeta de los sueños, la espiritualidad y los misterios no revelados. Lo que nadie te dice es que dentro de cada pisciana existe un archivo secreto, una memoria emocional profunda que puede abrir puertas que otros ni siquiera ven. Las aguas de Piscis no son superficiales, son océanos de sabiduría ancestral. La sensibilidad de una pisciana no es debilidad, sino una conexión directa con lo invisible. Esta intuición, si se escucha y se respeta, puede guiarla hacia oportunidades únicas en la vida, incluyendo las financieras. El problema es que muchas veces se ahogan en esas mismas aguas. ¿Te ha pasado sentirte sobrecargada por las emociones ajenas? Eso es porque tu campo energético es tan receptivo que absorbe más de lo que debería. Pero cuando aprendes a controlar ese poder, puedes convertirte en un imán de abundancia. Y aquí viene la primera gran verdad. Piscis no necesita forzar para atraer. Su verdadero poder está en recordar quién es, en fluir sin perderse y en confiar en esa voz suave que le susurra el camino correcto. Esa es tu brújula más precisa. Vivimos en un mundo que valora la acción, el control y la lógica. Pero la energía femenina, especialmente en Piscis, no se mueve con fuerza, sino con fe, y eso asusta, porque lo que no se puede medir se subestima. Sin embargo, tu energía es la raíz de la creación misma. La energía femenina de Piscis es creadora, intuitiva y profundamente magnética. No necesita imponerse porque su sola presencia transforma. Pero por años se te enseñó a callar tu sensibilidad, a esconder tu percepción.
Te dijeron que eras demasiado emocional, cuando en realidad eras demasiado poderosa para quienes no sabían cómo entenderte. La energía femenina también es receptiva, y es ahí donde muchas piscianas fallan. Reciben lo que no les pertenece, cargas emociones, culpas, expectativas. Pero cuando aprendes a limpiar tu canal energético, esa energía que fluía hacia los demás vuelve a ti en forma de claridad, propósito y, sí, dinero. Nunca más dudes del valor de tu sensibilidad. Es un superpoder. Es hora de reclamarlo, usarlo y mostrarle al mundo que la suavidad también puede ser revolucionaria. ¿Sabías que tu intuición sabe exactamente dónde está el dinero? Pero como no viene con números ni gráficos, muchas veces la ignoras. Piscis tiene un acceso privilegiado al plano invisible, donde las oportunidades nacen antes de volverse reales. La clave está en escuchar antes de actuar. La riqueza no empieza en la cuenta bancaria, sino en la mente y el corazón. Una pisciana alineada con su intuición puede detectar oportunidades en personas, ideas o incluso sueños. No es fantasía, es visión anticipada. Lo que otros llaman suerte, en tu caso, es conexión profunda con el flujo universal. Pero, ¿qué pasa cuando dudas de ti misma? La intuición se vuelve un murmullo ahogado. Tu mente racional, muchas veces influenciada por el miedo, interrumpe la guía interna, y ahí se pierde la oportunidad. Por eso necesitas crear espacios de silencio y conexión para volver a escuchar. El dinero responde a la confianza, y la confianza nace cuando sabes que tu brújula está bien calibrada. Deja de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro de ti. Tu intuición no solo es válida, es valiosa. A lo largo de tu vida te hicieron creer que ser sensible era ser débil, que llorar era perder, que sentir demasiado era un obstáculo. Pero aquí está la gran verdad que nadie te dijo. La sensibilidad de Piscis es una forma avanzada de percepción, una inteligencia emocional superior. Pero primero, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo nuevo. Y si quieres atraer prosperidad a tu vida en 2025, comenta abajo: estoy listo para recibir. De esta manera crearemos un vínculo energético para atraer a los mejores. Vamos al vídeo. Tu sensibilidad te permite captar matices, intenciones, energías. Ves lo que otros no ven, y aunque eso puede doler, también te da una ventaja única en relaciones, decisiones y oportunidades. Porque mientras otros actúan a ciegas, tú sientes el camino. Claro, cuando esa sensibilidad no está protegida, puede volverse un arma de doble filo. El mundo puede parecer abrumador, injusto, incluso hostil. Pero cuando aprendes a poner límites y canalizar tus emociones, tu fragilidad se transforma en fuerza imparable. Ser sensible no es ser débil, es ser profundamente humana. Y en un mundo que ha perdido la empatía, tú eres una luz que recuerda lo esencial. No lo escondas, úsalo. Existe una creencia silenciosa que ha frenado el crecimiento financiero de muchas mujeres Piscis. La idea de que el dinero corrompe, que si eres espiritual no puedes ser rica, que si eres empática no puedes cobrar lo que vales. Ese mito ha sido una trampa. La verdad es que el dinero no cambia quién eres, solo amplifica, y en tus manos se convierte en herramienta de sanación, arte, ayuda. Cuando una pisciana tiene recursos, los convierte en belleza, en proyectos con alma, en espacios de transformación. Pero si crees que tener dinero te alejará de tu esencia, seguirás saboteando tus propios avances. Inconscientemente rechazarás oportunidades, minimizarás tus precios o evitarás brillar. ¿Te suena familiar? Es hora de romper ese mito. Porque cuando tú, con tu corazón puro, tienes acceso a la abundancia, el mundo mejora. Tu prosperidad no es egoísmo, es servicio. Piscis no sigue fórmulas. A veces, sin entender cómo, el dinero llega. Tal vez alguien te ofrece algo inesperado o aparece una solución en el último segundo. Eso no es coincidencia, es sincronía.
Lo que sucede es que tú vibras en una frecuencia que llama las cosas sin esfuerzo, siempre y cuando estés alineada contigo misma. Lo que pasa con muchas piscianas es que dudan de ese poder invisible. Creen que deben hacer más, forzarse más, demostrar más. Pero la verdad es que tu manera de atraer no es con fuerza, es con fluidez. El universo responde a tu estado interno. Si estás en paz, atraes. Si estás en miedo, bloqueas. El problema es que no te enseñaron a confiar en esa magia. Entonces te vuelves racional. Te fuerzas a encajar en moldes que no son tuyos y ahí es donde el flujo se corta. La clave no es hacer más, sino sentir mejor. Y cuando sientes desde la verdad, lo que necesitas llega. Entonces, presta atención. Cuando la vida parece moverse a tu favor sin que lo busques, no lo cuestiones. Agradece, recibe y sigue fluyendo. Eso también es prosperidad. Todos tenemos una sombra. En Piscis, esa sombra suele ser la duda profunda, el miedo a no ser suficiente o la tendencia a autosabotearse. ¿Cuántas veces dejaste pasar oportunidades porque creíste que no estabas lista? Esa es la sombra hablando más fuerte que tu luz. La pisciana muchas veces se pierde en los sueños de otros. Vive ayudando, salvando, escuchando, pero se olvida de sí misma. Y ahí se construye el bloqueo. Porque el universo no puede darte más si tú no te das a ti misma primero. La sombra también se manifiesta como desorganización financiera, miedo a cobrar o sensación de que no puedes sostener el éxito. Y esto no es porque no tengas talento, es porque en el fondo hay una herida que necesita ser vista y sanada. Sanar tu sombra no te hace débil, te hace libre. Y cuando esa parte deja de dominar tu narrativa interna, la prosperidad ya no tiene por qué ser un problema, sino una consecuencia natural de tu sanación. Piscis y la luna tienen una relación íntima. Ambas rigen las emociones, lo oculto, lo cíclico. Cuando una pisciana se alinea con los ciclos lunares, su capacidad de manifestar se multiplica. Y no es magia vacía, es vibración, intención, sincronización. Cada fase lunar tiene un propósito: luna nueva, sembrar; luna creciente, construir; luna llena, expandir; luna menguante, soltar. Cuando adaptas tus movimientos financieros a estos ritmos, todo fluye mejor, porque ya no empujas contra la corriente, sino que nadas con ella. La luna también revela tu estado interno. ¿Estás emocionalmente estable o hay turbulencia interna? La abundancia se manifiesta con claridad cuando tus emociones están en paz. Por eso, tu trabajo no es solo hacer, es sentir, ajustar, sincronizar. Si quieres que el dinero llegue con más fluidez, observa la luna, observa tu interior, porque en ese reflejo emocional están todas las claves que buscas afuera. Tienes un superpoder que muchas veces subestimas, tu capacidad de sentir profundamente. No se trata solo de empatía, se trata de que tus emociones, bien canalizadas, pueden ser una herramienta creativa, intuitiva y hasta empresarial. Pero cuando reprimes lo que sientes, ese poder se estanca y lo que podría ser inspiración se vuelve ansiedad. Lo que podría ser conexión se vuelve desconexión. No estás usando todo tu potencial porque te enseñaron a temerle a tus emociones, cuando en realidad son tu mapa más preciso. Las emociones son energía en movimiento. Cuando las aceptas, las expresas y las canalizas, crean movimiento en tu vida. Ideas nuevas, caminos nuevos, oportunidades reales, pero si las niegas, nada se mueve. Escúchate más. No estás loca por sentir mucho. Estás viva, despierta, en contacto, y eso, Membro da Dark Creators, es un poder que pocos tienen. Úsalo. Mientras otros construyen desde la lógica, tú puedes construir desde la visión. La imaginación de Piscis no es una simple fantasía,
Es una antena que capta futuros posibles. Tu mente crea imágenes con tanta fuerza emocional que si las sostienes con fe, se vuelven realidad. ¿Sabes por qué esto es importante para el dinero? Porque todo lo que hoy existe, alguna vez fue imaginado. Si tú puedes ver tu éxito, tu abundancia, tu propósito, entonces ya has dado el primer paso hacia ellos. El problema es que muchas piscianas se quedan en la visión, pero no la anclan en acción. El don está ahí esperando, pero necesita dirección, necesita estructura suave, un diario de manifestación, un ritual de visualización, una meta emocional, lo que sea que te ayude a traer del mundo interno al mundo externo. Tienes una mente que puede abrir puertas, pero debes decidir caminar a través de ellas. Imaginar no es huir de la realidad, es crearla antes que nadie. Piscis nace con una conexión natural con lo divino, pero a menudo se le dice que la espiritualidad y el dinero son caminos opuestos, nada más lejos de la verdad. Tu espiritualidad no es un obstáculo para la abundancia, es tu puente hacia ella. Cuando estás alineada con tu propósito, el universo conspira. No necesitas sacrificar tu esencia para prosperar. Al contrario, mientras más fiel seas a tu luz interior, más puertas se abren. Porque el dinero no es solo una herramienta terrenal, también es una energía que responde a tu vibración espiritual. Muchos maestros espirituales han vivido en carencia porque asociaron riqueza con ego. Pero tú, Piscis, puedes romper ese patrón, porque sabes que con dinero puedes ayudar más, crear más, sanar más. Y eso no es codicia, es conciencia. Haz de tu espiritualidad tu estrategia. Medita, ora, visualiza, conecta con tu guía interior antes de cada decisión, porque cuando tu alma lidera el camino, la abundancia no se demora. Hay heridas que no se ven, pero que sangran todos los días. Tal vez de niña aprendiste que pedir era malo, que tener dinero era peligroso o que no merecías demasiado. Esas ideas, aunque inconscientes, siguen saboteando tu prosperidad hoy. Cada vez que rechazas una oportunidad, cada vez que cobras menos de lo que vales, estás actuando desde esa herida. Piscis es muy influenciada por su pasado emocional, y si ese pasado no se sana, se convierte en un ancla invisible. Pero hay algo poderoso en ti, la capacidad de perdonar, de soltar, de transmutar. Usa esa fuerza para revisar tus creencias. ¿Qué pensás realmente sobre el dinero? ¿De quién heredaste esa visión? ¿Es tuya o fue impuesta? Sanar tu historia financiera es un acto de amor propio. Y cuando cortás con lo que ya no te pertenece, la vida empieza a devolverte todo lo que antes rechazabas sin darte cuenta. El autosabotaje no siempre se ve como un enemigo claro. A veces se disfraza de no estoy lista, de tal vez más adelante, de me falta algo. Pero detrás de esas excusas hay miedo. Y ese miedo, si no se enfrenta, se convierte en costumbre. Piscis, con su gran imaginación, puede crear 1000 razones para postergar su éxito, pero esas razones en el fondo son barreras. Te escondes detrás de tu perfeccionismo, de tu sensibilidad, de tus emociones, cuando en realidad lo que necesitas es dar el salto. Romper el ciclo requiere valor, sí, pero también requiere conciencia. Pregúntate, ¿cuántas veces tuviste una idea brillante que no ejecutaste? ¿Cuántas veces sentiste que algo era para vos y lo dejaste pasar? Eso no fue casualidad, fue autosabotaje. El primer paso para romperlo es darte cuenta. El segundo es actuar, incluso con miedo, porque no se trata de estar 100% lista, se trata de estar dispuesta. Y eso, querida Piscis, ya lo tenés dentro. Para Piscis, el amor no es solo una emoción, es un estado de ser. Vivís desde el corazón, y eso puede ser tu mayor regalo o tu mayor debilidad financiera. Porque cuando das sin límites, muchas veces te olvidas de vos misma. En relaciones, Piscis tiende a sostener, a ayudar, a rescatar, pero a veces eso implica financiar, invertir emocional
y materialmente, sin retorno. Y eso no solo te desgasta emocionalmente, también impacta directamente en tu energía de abundancia. El amor saludable es recíproco. Y cuando aprendes a amar sin perderte, tu energía cambia. Empezás a atraer personas, socios, vínculos que te suman en vez de restarte. Y eso se refleja también en tu economía. Así que observa tus relaciones. ¿Estás invirtiendo en amor o estás gastando en vínculos vacíos? La respuesta puede cambiar no solo tu corazón, sino también tu cuenta bancaria. Ser buena no es un problema, pero ser demasiado buena puede ser un camino directo al agotamiento. Piscis tiene un alma compasiva, empática, que quiere ayudar a todos. Pero cuando decís sí a todos, muchas veces estás diciéndote no a vos misma. El peligro de esta bondad sin límites es que te volvés invisible. Tu energía se diluye y el universo, que responde a claridad y firmeza, no sabe qué darte, porque ni vos misma sabés lo que querés o necesitas. Además, cuando sos demasiado disponible, la gente empieza a asumir que tu tiempo, tu talento, tu energía son gratuitos, y eso afecta directamente tu valor personal y profesional. Aprende a poner límites, no por egoísmo, sino por amor propio, porque cuando te priorizas, el mundo empieza a hacerlo también. Y con eso llega el respeto, la valoración y la abundancia. Dar es hermoso, pero dar sin medida puede convertirse en una fuga de energía devastadora. Piscis, con su alma generosa, muchas veces se olvida de sí misma en su deseo de sostener a los demás. Y ese desequilibrio tiene un costo: tu paz, tu vitalidad y tu dinero. Cada vez que decís sí por culpa, cada vez que das más de lo que podés, estás alimentando un sistema interno que cree que tu valor depende de lo que ofreces. Pero eso no es verdad. Tu valor está en lo que sos, no en lo que das. El desequilibrio también se manifiesta en tu cuenta bancaria. Cuando tu energía está drenada, no podés atraer, no podés sostener, no podés crear desde el centro, porque estás ocupada llenando los vacíos ajenos mientras los tuyos se agrandan. Es momento de preguntarte, ¿estás dando desde la plenitud o desde la necesidad de ser aceptada? Solo cuando recuperas tu equilibrio, la verdadera abundancia comienza a manifestarse. Una de las mayores dudas para Piscis es si seguir su pasión traerá estabilidad económica. Porque el corazón te pide arte, espiritualidad, servicio, pero el mundo parece decirte que eso no paga las cuentas. Entonces, la verdad es que sí es posible vivir de lo que amas, pero requiere estrategia, claridad y romper creencias limitantes. Porque si bien tu vocación es tu fuerza, también necesita estructura para sostenerse. No alcanza con soñar, hay que construir. Muchos piscianos abandonan su vocación porque no ven resultados inmediatos, pero ese es el error. Las cosas que nacen del alma requieren tiempo, confianza y constancia, y ahí es donde la mayoría se rinde, justo antes del milagro. Tu vocación no es un lujo, es tu misión, y cuando la honras con compromiso, el dinero llega como consecuencia, no como sacrificio. No todos los grandes logros vienen con ruido. Piscis tiene una forma especial de manifestar, en silencio, con profundidad, desde adentro. Mientras otros gritan sus metas, vos las sembrás en lo invisible y las ves crecer. La manifestación silenciosa es confiar sin necesidad de demostrar. Es visualizar, sentir, vibrar, sin contarle a todos lo que estás haciendo. Porque sabes que la energía se protege, que el ruido ajeno puede interferir con tu canal. Pero ojo, silencio no es pasividad, es movimiento interno. Mientras más te alineas con lo que querés, más señales recibís. Y ahí está la clave, en seguir esas señales aunque nadie más las entienda. Manifestar no es pedir, es ser. Y vos, Piscis, sabés ser como nadie cuando te animás a confiar. El cuerpo no miente,
Y para Piscis, que muchas veces vive en planos mentales o emocionales, este es un mensaje vital. Tu cuerpo también es un canal de sabiduría. Dolores, cansancio, tensión, todo tiene un mensaje. Escuchar al cuerpo es parte del camino de abundancia. Porque si tu energía física está bloqueada, tu energía económica también lo estará. No podés atraer si estás exhausta. No podés crear si estás desconectada de tu raíz. Tu cuerpo te avisa cuando algo no va, cuando estás dando de más, cuando estás ignorando tu necesidad de descanso, de movimiento, de nutrición. Y cuando lo escuchás, todo empieza a fluir mejor. Cuidarte no es egoísmo, es estrategia energética. Porque cuanto más fuerte estés físicamente, más clara estará tu mente y más alineadas estarán tus decisiones. La riqueza no siempre es visible. Hay una forma de abundancia que se teje en lo sutil, en la belleza que ofreces, en la calma que transmitís, en la inspiración que generás. Esa es la riqueza femenina, y Piscis la lleva en la piel. Esta energía no es sobre producir más, es sobre ser más auténtica, más conectada, más plena. Y desde ahí, todo lo que tocas se transforma, porque tu presencia misma es una frecuencia que eleva. Pero el mundo no siempre valora lo invisible. Por eso, muchas piscianas dudan de su valor, porque no pueden mostrar resultados tangibles. Pero el verdadero impacto de tu energía se ve en el tiempo, en la gente que tocas, en lo que sembrás sin darte cuenta. Esa riqueza invisible no solo es real, es la que sostiene las verdaderas transformaciones. Y cuando la reconoces en vos, el universo empieza a responder en consecuencia. Para Piscis, la empatía no es una opción, es un lenguaje natural. Sentís lo que otros sienten, entendés lo que no se dice, te conectás más allá de las palabras. Pero, ¿alguna vez pensaste que esa habilidad también puede construir tu fortuna? En un mundo hambriento de autenticidad, tu capacidad de conectar genuinamente con los demás es un activo. Personas compran de quien confían, se quedan donde se sienten vistas. Y vos tenés la capacidad de generar ese espacio seguro que abre puertas y fideliza corazones. La empatía bien dirigida no solo genera vínculos fuertes, también crea negocios sólidos, relaciones profesionales duraderas y oportunidades que no se consiguen con frialdad. Pero para que funcione, tiene que ir acompañada de límites claros y propósito firme. Tu empatía no es una carga, es tu sello. Úsala estratégicamente, con conciencia, y vas a ver cómo se transforma en una fuente constante de abundancia. A veces, la sensación de escasez no viene del presente, sino del alma. Piscis, con su conexión espiritual profunda, muchas veces arrastra memorias kármicas, patrones familiares o lealtades invisibles que afectan su relación con el dinero. Tal vez sentís que no podés avanzar, que siempre hay algo que te detiene, y aunque haces todo bien, los resultados no llegan. En muchos casos, eso no es falla tuya, es una energía pendiente de ser liberada, una deuda que no es económica, sino emocional o ancestral. El karma financiero no es castigo, es una oportunidad de sanación. Y vos, Piscis, tenés la sensibilidad necesaria para identificar de dónde viene esa traba. Puede ser una promesa hecha en otra vida, una creencia heredada o una emoción no resuelta. Cuando trabajas tu energía desde el perdón, la liberación y la intención clara, esos nudos empiezan a soltarse. Y con eso, el flujo de la abundancia vuelve a encontrar su camino hacia vos. En el fondo de tu ser, hay una voz suave pero firme. Esa intuición que te guía, que te avisa, que te propone caminos. Pero muchas veces en el ruido del día a día, la ignorás. La tapás con dudas, con opiniones ajenas, con miedo. Esa voz interior sabe más de lo que imaginás. Sabe cuándo decir que sí, cuándo alejarte, cuándo insistir. Es tu aliada más leal. Pero si no la escuchás, terminás perdiendo oportunidades que eran perfectas para vos.
Piscis tiene un canal intuitivo privilegiado. No necesitas pruebas externas para saber. Solo necesitas silencio, espacio y confianza. Cuando seguís esa guía interna, aunque no tenga lógica inmediata, todo encaja después. No subestimes a tu alma. Ella ya caminó este camino antes. Solo espera que la escuches y la sigas. Te sentís drenada, desconectada, como si algo en vos se hubiera apagado. Eso pasa cuando entregas demasiado sin recibir, cuando vivís para otros y te olvidás de vos. Pero la buena noticia es, podés recuperar tu poder.